Attention soldiers, the following are key points of attack and defense. Two teams face off, attackers and defenders. As attackers, el shooter del año. Así es como llaman a Garena Delta Force en sus inicios, y después de varios días desde su lanzamiento y con el hype ya más tranquilo, toca ver si las afirmaciones son ciertas o solo fue la emoción del momento. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Garena Delta Force es un FPS multiplataforma bastante robusto, con progreso cruzado, siempre y cuando te loguees en la misma región en las distintas plataformas en las que vayas a jugar. Y antes de ondear más en él, pasemos a la cuestión técnica básica. Garena Delta Force es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo, con un peso aproximado de 9 GB de memoria interna que variará según el contenido descargado. Necesitarás Android 7 en adelante, o en el caso de iOS desde la versión 12 en adelante, 3 GB de memoria RAM en el caso de Android y 2 en iOS como mínimo, procesador Snapdragon 450 en adelante en Android, mientras que en iOS la versión A10 o superiores. Por último, el juego no cuenta con ninguna opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, toca ver lo bueno. Delta Force Mobile es un juego que sin duda se ve espectacular, ofreciendo mapas enormes bien detallados que sin duda nos dan aires de un Battlefield o un Warzone, con zonas que se pueden destruir. Aunque son pocas, llenan esa sensación, volviéndolo mucho más accesible con una gama de opciones tanto de operadores como de armas. Hablando de los operadores, contaremos con hasta 10 opciones con habilidades especiales de asalto, apoyo, ingeniería y reconocimiento. Cada uno contará con sus respectivos armamentos que iremos modificando según sean nuestras necesidades. Las partidas serán masivas, de hasta poco más de 60 jugadores, y bastante largas, de hasta 30 minutos, por lo que tendrás que poner eso en cuenta al jugar. Por el momento solo contaremos con dos modos de juego, base en multijugador, ataque y defensa, donde se nos divide en dos facciones, donde la facción que domine o defienda los territorios primero, gana. Rey de la colina, igualmente, dos facciones donde el primero que capture los objetivos primero, gana. También tenemos el modo práctica, una partida con bots para que domines todos los aspectos dentro del juego o cambie lo que necesites cambiar en su HUD. Habrá también otros modos determinados de tiempo limitado. Lejos del modo multijugador, también habrá un modo de extracción, donde iremos del punto A al punto B, recolectando objetos o cumpliendo misiones. Este modo es más para jugadores que esperan algo más tranquilo, ya que las misiones son simples y rápidas, por lo que si no quieres tanto caos en el juego, esta opción es para ti. Por último tenemos el modo campaña, pero este modo es solo exclusivo para PC y no para móviles. Pero según tengo entendido, la campaña no dura más de 2 horas, que si bien no es memorable, es llenadera, sobre todo con amigos, además de ser gratuita. Todo lo anterior hace que Delta Force sea un juego extremadamente robusto, ofreciendo gran variedad para la mayoría de jugadores. Algo que a mí en lo particular adoré es que desde un principio el juego no te trata como idiota haciendo completar forzosamente tutoriales para seguir avanzando. Aquí no, el juego luego te manda a la acción, y si no comprendes algo pues puedes consultarlo o practicar en el modo práctica. Un detalle que muchos pasaron por alto, pero que para mí sin duda vale mucho. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Delta Force ofrece batallas inmensas y si bien esto se agradece, vienen con ciertos problemas. El primero es lo caótico que pueden llegar a ser. Con tanta cosa pasando, es muy común que te pierdas la acción o que sin querer te salgas del mapa en más de una ocasión. Por otra parte, al tener tantos jugadores necesarios para las partidas, es común que estos se llenen de bots, que como es común, hagan de todo menos cumplir el objetivo. Esto también incluye a compañeros de equipo que se pierden o que no entiendan del todo las mecánicas, dejando el objetivo, haciendo que las partidas se pierdan en más de una ocasión. Y si tomas en cuenta la duración de dichas partidas, la frustración es a veces inevitable, y esto incluye los modos igualados o clasificatorios, que hay más bots en el equipo contrario o más bots en el tuyo, además de diferentes rangos que no van acorde al que tienes tú. Ahora, al tener mapas tan grandes, algunas habilidades de los agentes vienen sobrando o son inútiles. Por ejemplo, los de reconocimiento. En un mapa donde todos están disparando por doquier, pues andar buscando al enemigo no tiene mucho sentido. Ahora, estas habilidades, si los equipos se organizan, serían muy útiles. Pero si en juegos como COD Mobile, donde ya es difícil organizar un equipo de 5 randoms para que trabajen juntos, ahora imaginen lo difícil que es organizar a 30 jugadores y bots incluidos. Esto viene de la mano con lo extenuante que puede significar una partida de más de 20 minutos, donde el caos está reinando por doquier.
Si bien para muchos es normal juegos de esta índole, existimos un sector que no disponemos de tanto tiempo, o que simplemente al estar demasiado pegado a una partida, donde todo es un caos, puede ser abrumador, volviéndose aburrido, cuestionándote si vale la pena buscar otra partida o simplemente cerrar el juego. Podríamos optar por el modo extracción, pero este modo peca de simple, donde la exploración es nula, siendo más una partida lineal yendo del punto A al punto de extracción, siempre cumpliendo los mismos objetivos. Esto hará que te aburras muy rápido, ya que los boss también no son un gran reto. Si bien se prometen modos más pequeños con un número más reducido de jugadores, estos modos son por tiempo limitado, por lo que mucha diferencia no habría. Una vez visto lo bueno y lo malo de Garena Delta Force, ¿vale la pena? Sí. Y si bien sus puntos fuertes incluyen desventajas constantes, la robustez de su propuesta y la calidad del producto final lo vuelven una gran opción que se aleja de clásicos shooter que solo ofrecen lo mismo. No por nada, el juego reporta una base de cerca de 15 millones de usuarios constantes, colándose también entre los 10 más jugados de Steam, a pesar del tiempo de su salida, y la posibilidad de que en un futuro se incluyan modos más reducidos o la promesa de el modo en tercera persona, le pintan un gran futuro al juego. Dicho en otras palabras, Garena Delta Force Mobile es todo lo que Warzone y Battlefield Mobile debieron haber sido en su momento, por lo que si quieres acción caótica con grandes gráficos accesibles, sin duda Garena Delta Force es el juego perfecto para ti. Por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Les dejaré con otros juegos por acá que igualmente merecen su atención, por lo que yo soy su Teo Kruger, diciéndoles hasta la próxima.